Marcos capítulo 5 versículo 12. Tengo una versión un poco diferente acá, y esta versión dice: en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesita que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El tema de esta noche es caminando hacia la madurez. Hacia la madurez. ¿Ha escuchado usted personas que de pronto le dicen a alguien: ya es tiempo que madure, hombre? ¿Ha escuchado esa frase? Bueno, en español, ¿verdad? Creo que en el pueblo hispano la frase madurar es normal, sobre todo cuando ya se está llegando a los años avanzados. Y algunas personas, lastimosamente, nos cuesta madurar. Digo, me incluyo yo, no piensen que lo estoy dejando afuera. Pero a muchas personas nos cuesta madurar. Otras personas vienen con una madurez desde la niñez. ¿De acuerdo? Han conocido niños con una mente bien sólida, con pensamientos bien firmes. Incluso se ven niños con actitudes bien, pero bien formales y hasta muy decentes. Y platican con uno como que si fuesen personas de años. Sin embargo, habemos adultos con mentalidad de niños, puros niños, ¿cierto? Y a veces, pues, el mundo espiritual, hermanos, o la vida cristiana no es la excepción. Hay personas en la vida cristiana con una mentalidad bien estable, bien firme con respecto a los principios bíblicos, a su postura de cristiano. Hay gente con una postura muy bien segura de que son cristianos. Sin embargo, también habemos cristianos con una mentalidad de locos. No se sabe si somos del mundo o si son de Cristo, ¿verdad? No se sabe si es pentecostés, pentecostal, pare de sufrir, sale evangélico. No se sabe. Pero anda del timbo al tambo, de aquí para allá y de allá para acá, que ya por último, pues, no se sabe si todavía es católico o realmente ya es cristiano. ¿Ya ven? Y es una tristeza, hermanos, ver cómo los años pasan y ver a cristianos que no logran alcanzar esa palabra llamada madurez. Dice que madurez es el periodo de la vida en que se alcanza el buen juicio. Eso es madurez. El periodo de la vida donde se alcanza el buen juicio. Amén. En el mundo hispano le dicen a uno: ten juicio, hombre, ¿verdad? Es como decir: compórtate, ¿cierto? Imagínense que un hijo tenga que estar diciendo a su padre: mamá o papá, tenga juicio usted, hombre, qué barbaridad, ¿cierto? Suele pasar de hijos que a veces son más maduros emocionalmente que los padres. Se ven a hijos incluso a veces muy definidos con respecto a una relación, pero se ven padres, hermanos, a lo que caiga. El que a mi viene no le echo fuera, como el versículo. Sin embargo, se ven hijos bien maduros, diciendo: no, yo mis metas las tengo claras, ¿verdad? Y capaz el padre le dice: oye, ya es tiempo que te cases, deberías de buscarte a alguien. Y son capaces de decir: bueno, acaso usted me está manteniendo, yo sé lo que quiero ahorita. Yo voy para la universidad, yo tengo metas, quiero mi casa, quiero mi negocio, ¿verdad? Quiero una estabilidad. Yo no quiero ir solamente ir a parar allá a los brazos de alguien tan mendigo de amor, ¿verdad? Pero digo, qué triste ver a personas incluso que llegan hasta la vejez en una mentalidad de adolescente. Y es por eso que ahora en día se han desatado mucho los mentados sugar daddy. Ya están en los años 50, en los 60, en los 70. Y ellos se creen, hermano, como que wow, son chavitos todavía. Y creen que pueden todavía con una jovencita de 18, de 20, de 30 años, qué sé yo, ¿verdad? Y ellos quieren actuar incluso como adolescentes. Y fíjate, hermanos, la vida son etapas. Esto es una gran realidad. Y se mira tan raro a una persona ya de 50, 60 años, ¿verdad?, queriendo actuar como un adolescente. Es más, vistiendo como un adolescente. Imagina ya un ancianito, ¿verdad?, con sus pantaloncitos bien pegados, sus camisitas bien pegadas, enseñando nomás puras arrugas en su brazo.
ella, ¿verdad? Pues se mira raro, ¿cierto? Sin embargo, a un joven le luce eso. Se ve incluso hasta raro que un joven empiece a vestirse como un señor o una jovencita como una señora. Se ve extraño. Porque la vida es de etapas. Ahora, la vida cristiana también, hermanos, son etapas. Y en esta lectura que acabamos de leer, dice la palabra de Dios ahí, en realidad dice, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y nos está hablando a nosotros, Dios mío eterno. A estas alturas, dice Dios, ya deberían de ser maestros. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios. Imagínense qué triste llevar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años como cristiano y todavía queriendo que nos enseñen de la Trinidad, del bautismo, del hablar en lenguas, allá atascados todavía, allá en lo principal. Que todavía tengamos necesidad de que nos estén enseñando de que Cristo murió en la cruz del Calvario, que lo crucificaron, en vez de estar avanzando ya en otros temas, en otras cosas, indagando, qué sé yo, hermanos, en temas más profundos dentro de la Biblia, que nos dan ciertamente sabiduría, conocimiento, y es más, nos llevan a la madurez. Y qué triste es de pronto también tener una iglesia, hermano, que esté en estas condiciones, como dice la palabra. A estas alturas ya deberían de ser maestros, pero tienen necesidad que todavía les estén enseñando los principios. Oiga, hermano, uno como pastor se cansa, se lo digo de verdad. En mi caso, a mí me da tristeza ver que alguna persona, incluso quizás es hasta más viejo que mí en el reino de Cristo, y que yo tenga que venirle a indagar en algunas cosas que son tan principiantes, yo diría. ¿Tú te imaginas qué tan raro sería que vayas a la escuela y llegues a 5º grado, llegues al colegio, a la universidad, y todavía tengas necesidad de saber que 1 más 1 es 2? Y esa es la realidad, a esto se refiere este versículo de la palabra. Hay cristianos ya que aparentemente ya están allá en la universidad cristiana, pero todavía necesitan saber que 1 más 1 es 2. ¡Qué tristeza! ¿Verdad? Y que digamos, si de pronto le preguntan cuál es la raíz cuadrada de tal número, espiritualmente, ¿verdad? Si le preguntaran eso. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que nuestra vida cristiana no simplemente llegue a estar en un estado, ya conoce a Cristo. Eso no es suficiente. No basta solamente con conocerlo. ¿A poco usted, cuando se enredó con el amor de su vida, le bastó solamente conocerlo? ¿Verdad que no? No, usted andaba ahí de fresa, queriendo conocer más de él. ¿Y de dónde viene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, que después no, ¿verdad? Y empezó incluso a querer saber más de él. ¿Qué planes tienes? O de ella, ¿qué planes tienes? ¿A dónde te ves de aquí en 5 años? En el cementerio. Pues yo te hubiera dicho, no, con este no me caso, usted ni sabe lo que quiere, ¿verdad? Hermano, la vida cristiana es lo mismo. Dios no quiere que nosotros solamente estemos con nuestra mente pensando de que ya lo conocemos a Él, que ya le abrimos nuestro corazón y que siempre estemos indagando en el mismo bache. Dios quiere ver que nosotros crezcamos, que ya no solamente tengamos necesidad que nos den palabra, sino que nosotros también nos sintamos listos y aptos para darle a otros palabra. Amén. Y le voy a decir una cosa, mire, el crecimiento espiritual no depende tanto del pastor o del líder, depende de la decisión propia. Amén. Porque un niño no crece porque el papá está cada mañana diciéndole, te ordeno en el nombre de Jesús que crezcas, te ordeno que crezcas. No, no es así. Ellos empiezan a desarrollarse solitos. ¿Saben? La misma naturaleza los hace crecer. Amén. Cuando menos acuerde, llega el tiempo de usted dice, Dios mío, hace poco tenía 2 años, ahora ya me dicen suegra por ella. Hace poco yo todavía la andaba en los brazos, hace poco todavía se orinaba.
Oye, no, Dios guarde, ni te acerques al lado mío, voy con mi novio. Es más, hace poco que todavía dependía de usted y le decía, mamá, llévame, y lloraba porque la lleve. Hoy ya no, hoy no. ¿Y para dónde vas? Vuelvo al rato, voy con él. Qué valiente, ya no te necesito, ancianita, ya no. Yo ya conozco, ya sé a dónde ir. Oye, ¿te imaginas? Entonces llega el punto en donde también Dios quiere que nosotros como hijos de Él, por favor, crezcamos, nos desarrollemos. A estas alturas, dice ese versículo de Dios, de la palabra de Dios, perdón, ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Uy, qué triste eso, ¿verdad? ¿Han visto ustedes algún niño de 10 años llorando por una mamila? Yo he llegado a ver niños ya casi cambiando de voz, y que sus papás los tienen tan consentidos que se sienten, o sea, están tan consentidos que se sienten hasta inútiles de matar una cucaracha. Miran una cucaracha y se asustan y lloran asombrados por un insecto. No digamos una rata, ¿verdad? Ay, Dios mío. Llaman al pastor a reprender el ratón. Sin embargo, hay otros niños que no. Son tremendos. Miran un insecto y son traviesos por naturaleza. De una vez lo matan. Y ellos se sienten como valientes porque mataron ese insecto. Ahora, la vida cristiana debería ser lo mismo. En la vida cristiana hay una alabanza que dice: una montaña de 1000 sufrimientos voy escalando con mucho valor. Que si no fuera por Jesucristo, y esa canción, yo no podría ser vencedor. Esa montaña que voy escalando, dice, tiene serpientes, tiene escorpiones, tiene peligros en todo lugar. Pero a cada paso que yo voy dando, dice, me están acechando y me quieren matar. Pero el Señor me brinda su ayuda, dice, en los momentos de aflicción. Él me brinda su ayuda en los momentos de aflicción. Y cuando el escorpión viene a picarte, tú lo matas primero. Y cuando la serpiente te sale, también tiene la autoridad de Dios. Amén, amén, y la decapitas. Le vuelan la cabeza. Amén, gloria a Dios. Amén. Ay, pero qué tristeza llegar a ser cristiano de años y no sentirse ni con el valor de reprender una tan simple fiebre. Amén. Amén. Esos son los cristianos que dice la palabra de Dios. Todavía necesitan lechita. Y qué tristeza es ver de pronto a cristianos en esa dimensión danzando, hermanos, ya participando del altar. Aparentemente uno como pastor los mira como ya cristiano, un carudito, de ronca, de bigote. Pero no. Cuando la adversidad le llega, uno dice: oh, Dios mío, porque todavía es un mocoso espiritual. Todavía necesita que alguien venga y le limpie los mocos espirituales. Por todo llora. Y es tan fácil conocer personas de esa manera en la iglesia, porque escuchan una prédica alentadora o emocionalista y ellos están felices. Ellos dicen: ay, Dios me habló, cómo me consintió Dios, Dios me abrazó con el mensaje. Pero llega el momento de la palabra dura y dice: alguien le contó algo a ese pastor. A mí no me la hace, alguien le contó. Ahí se nota, hermano, que no son personas maduros espiritualmente. Oye, yo soy una de las personas que amo los pastores o los siervos de Dios que tienen palabras sólidas, esa que, ¿verdad? Hoy me dolió, pero bueno, gracias Señor, lo necesito. Amén. Porque en la vida, hermanos, si no hay alguien, hermanos, que con carácter nos dirija, hermanos, vamos a seguir siendo flojos de por vida. Amén. Amén. Y así como en la vida natural hay personas flojas que ni tan siquiera son capaces de lavar un plato, hermanos, en la vida cristiana uno tiene que enfrentarse con cristianos en la misma dimensión. Amén, amén. Que todos lo quieren así y llevan años de ser cristianos, y es una lástima. Dice la palabra de Dios acá: todavía tienen necesidad de leche en vez de comer ya alimento sólido. ¿Ok? Entonces digo, hermanos, madurez, le decía, que es el periodo de la vida en que se alcanza el buen juicio, la prudencia y la sensatez. ¿Hasta cuándo nosotros llegaremos a ser cristianos de buen juicio?
cristianos prudentes, cristianos de sensatez. Pero aquellos cristianos que no han alcanzado la madurez, amados hermanos, los invitan a un baile y no se sienten mal, van y bailan. No hay nada que los incomode, porque son niños. Y es como el niño le enseñan un dulce barato y le dicen: oye, báilame una canción, te voy a dar un dulce. Bien. Y él se pone a bailar. Amén. Pero al que alcanza la madurez dice: voy a bailar vos con el diablo. Yo ya tengo el juicio bien desarrollado. Yo ya tengo la sensatez bien firme, ¿verdad? Y aquellas personas que van alcanzando el buen juicio y la sensatez, cuando miran a otra persona actuar como niño, les parece hasta extraño. Bien guapo y todo, dice, pero nada. Y si es hombre, lo mismo. Dice: no, bien guapa y todo eso, pero ¿qué voy a hacer yo con otra niña? ¿Verdad? Necesito una mujer, ya, que cuando tenga, ¿verdad?, tome la autoridad también. Y si yo ando chueco, que mire también, te endereza, Juan, o ¿qué haces? Te agarro del pelo. Pero ya no puedes estar actuando así. Ya no eres adolescente, ya no eres niño de papá y mamá, ya sos hombre. Y me llama la atención también que en el Antiguo Testamento, creo que a Josué fue que le dijeron: esfuérzate y sé hombre. Santo Dios. Dios diría también de nosotros: esfuércense y sean hombres. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa? Que los cobardes no heredarán, dice Apocalipsis, el reino de los cielos. El reino de los cielos es para hombres valientes. A las mujeres también Dios les dice en el Nuevo Testamento: portaos varonilmente. Son mujeres de carácter, como Ana, como Esther, ¿cierto? Como Ruth, capaces de enfrentarse al enemigo sin llorar por nada. Amén. Amén, amén. Una cosa es ser sensible a la presencia de Dios y quebrantarse delante de Él, pero una cosa es ser un cristiano chillón que por todo llora. No le dieron la mano, voy a llorar, me voy para otra iglesia. La prédica duró 1 hora, me voy para otra iglesia. Los que cantan, porque hay gente así también. Se cantaron 6 canciones, ay no, todo estuvo bueno, pero ay no, lo mismo, ay no. Y va de cantar, y va de cantar. Y luego esas que cantan, que la voz, ay. El niño llora por todo, ¿verdad? Y luego el pastor que ni tocar bien puede. Ay. De cualquier cosa pone complaint el niño. Sin embargo, el adulto se deleita. No. Necesitamos como cristianos, amados hermanos, alcanzar el buen juicio, la prudencia y la sensatez. No podemos pasarnos toda la vida siendo cristianos niños. Amén. Amén. Un pastor, para progresar en la iglesia, necesita líderes, no niños. ¿Tú te imaginas? Pobre pastor lidiando con niños y estarle cambiando pañales a todos, pañales espirituales a todos. Es una tristeza. Y si de pronto el pastor es niño también, el pastor cambiando a la pastora al pastor, y una sola regadera en la iglesia. Pero qué vergüenza. Digo, espiritualmente ya no, debemos ya no agotar esos pampers, el biberón espiritual, ya bótelo. Ya eche canas espirituales. Digo, ya eche bigote espiritual. Ya hábleme como hombre espiritual. No, este es el demoniano, yo voy. Que vaya el pastor, yo no voy. Es un niño, ¿verdad? ¿Verdad? Pero qué lindo cuando ya hay adultos. ¿Dónde está? Mire, hermano, una persona no necesita ser viejo para ser maduro espiritual. Y un ejemplo vivo de eso, de sensatez y de prudencia y de buen juicio espiritual, es David. La Biblia dice que David era un adolescente cuando el Goliat estaba allí enfrentando al pueblo de Dios, retándolo, humillándolos. Ahí habían soldados, eran soldados, pero espiritualmente no tenían el buen juicio desarrollado, ni la sensatez, mucho menos la madurez de soldados, carácter de hombre. No tenían armas, pero no tenían carácter de hombre. Y cuando el gigante salía todas las mañanas, todas las tardes, todos se encuevaban. ¿Cuántos cristianos no hay así?
años de ser cristianos. Y cuando el diablo sale, son carreras. Son carreras. No tienen el valor de decirle al endemoniado: y es que yo no te voy a echar fuera. Aquí quien te va a echar fuera es Jesús. Amén. ¿Verdad? Amén. Y si no puedo con la oración, pues con unos 2 hinchazos, ¿sí? Oye, mira, parece una locura, pero hay un homosexual que él testifica. Dice que él le dijeron: para que tú seas libre de esa posesión demoníaca que tienes en tu cuerpo, necesitas subir a un monte, ayunar. Y este hombre homosexual testifica que fue a un monte, eso es en República Dominicana, y subió a ese monte a ayunar, dice. Y le dijeron, el pastor le dijo: quédate ahí hasta que seas libre. Ahí hay un varón de Dios que está ayunando por 40 días, le dijeron. Quizás él ore por ti. Dice que él conoció al hombre de Dios que estaba ayunando por 40 días. Y el primer día que lo saluda, el varón de Dios simplemente lo saludó. Le dijo: no, yo vengo a ayunar aquí porque necesito ser libre de un espíritu que hay en mí. El varón de Dios le dijo: pues está bien, sigue buscando de Dios, no oro por él. Pasó el segundo día y de nuevo el hombre de Dios estaba orando ahí. No le dio importancia, no oró por él. Pasaron los 7 días, dice, y él se inquietó y le dijo: yo necesito que oren por mí, yo necesito ser libre. Dice que el pastor, el que estaba ayunando por 40 días, lo miró, medio oró por él y le dijo: ¿sabes qué? No he recibido ninguna orden de Dios, así que sigue ayunando. Ahora, si Dios me da alguna orden, y yo te digo. Siguió ayunando. Dice, él testifica que pasaron los días y siguió ayunando. Y el varón de Dios que estaba ayunando por 40 días le dijo: Dios le dice que vayas a ayunar, pero que ya no estés en la sombra, vete al sol. Vete al sol. Pon el sacrificio en tu cuerpo en el sol, debajo de ese árbol. Allí quiere Dios que ayune. Y él se fue, dice, debajo de ese árbol a ayunar. La calor lo estaba azotando. ¿Qué más decirle? La sed lo estaba azotando porque no estaba en la sombra. No estaba donde estaban nosotros con aire acondicionado. Estaba afuera exponiéndose en el sol. Cuando estaba, dice, terminando la oración y él estaba a punto de entregar su ayuno, llegó el varón de Dios que estaba ayunando por 40 días. Y le dijo: ¿quieres ser libre? Y le dijo: sí, quiero ser libre. Y dice que dijo el varón de Dios: orden de Dios se me ha sido dada, pero no es como tú quieres, sino como Dios quiere. Amén. Y ese hombre que estaba ayunando por 40 días, dice que agarró una vara del árbol donde estaba ese hombre, agarró una vara y le soltó 3 varazos. Y cuando le soltó los 3 varazos, él dice que pudo gritar como hombre porque hablaba todavía como mujer. Y estaba metido dentro de él la voz de mujer. Ya era cristiano, ¿verdad? Hablando como mujer. Pero cuando el varón de Dios le dio sus 3, ¡ay!, habló como hombre. Y el espíritu inmundo, como de mujer que había dentro de él, fue expulsado en un grito. Entonces, hay formas y maneras a veces quizás de trabajar de Dios que no las entendemos. Digo de nuevo, tú dirás que es locura. Sí, hay cosas que son locura en el reino. Y yo digo, ¿cuánto cristiano no habrá así también? Con esa vocecita que habrá, sintiéndose niño y consentido el pastor. Viejo ya cambió, hombre, ¿verdad? Y qué raro se ve también, digo, a la misma vez, la palabra de Dios dice: el hijo consentido se convierte en vergüenza del padre. Entonces, dentro del rebaño de Dios llega el momento también donde nosotros como pastores empezamos a consentir a las ovejas, y las consentimos tanto que se vuelven en niños y no maduran. Ahorita hicieron algo incorrecto, y nosotros, cuidando de que no se vayan, no tenemos el carácter de varón de Dios para llamarle la atención y ponerle los trapos, como dicen allá afuera. Entonces ellos se van quedando con esa vida así. Entonces, dentro del reino de Dios también se requiere de hombres de Dios que también sepan llamarle a lo bueno bueno, a lo malo malo, a lo correcto correcto y a lo incorrecto incorrecto, con carácter, igual que un padre. Oiga, si en la casa, si en nuestros hogares, nuestros padres no hubieran tenido carácter, a saber qué flojos fuéramos nosotros. Amén. Ese coraje de querer trabajar, yo me lo inculcaron mis padres desde los 6 años. Amén. La valentía de montarme en un caballo no nació de mí. Recuerdo la primera vez que me hicieron montar un caballo. Fue mi hermano mayor.
Dijo, ya es tiempo, móntate en ese caballo. Y dijo, no hace nada. Y yo era un niño y me enganchó en el caballo. Entonces dicen que los animales saben medir, saben medir nuestro espíritu cobarde o valiente. Entonces el caballo era manso, pero cuando yo me monté, yo me llené de miedo y yo apreté los pies. Entonces el caballo sintió que yo estaba lleno de miedo y salió corriendo. Allá fui a quedar en una zacatera, enterrado de cabeza. ¿Y qué creen? Allá me levanté llorando, todo raspado. Y mi hermano me dijo, tienes que volverte a montar, porque si no te subes, ese caballo te va a ganar valor para toda la vida. Ya no lo vas a poder montar. Y yo estaba llorando, no, por favor, sí, súbeme pues, pero tú lo llevas jalado. Y me dijo, ok, yo lo voy a llevar jalado, pero vuélvete a subir. Y me volvió a enganchar. Y como ya él lo llevaba, ya iba yo tranquilo. No apreté los pies, relájate, conviértete en jinete, relájate. No, ya días después, hermano, ya yo con el caballo, como que era el adversario. La vida cristiana es lo mismo. Necesitamos que alguien, hermano, no solamente nos dé palabra, sino que también nos ayude, hermanos, a desarrollarnos en el crecimiento, a alcanzar, como dice aquí, la prudencia, el buen juicio y la sensatez. Madurez dice que también es la cualidad o el estado de desarrollarnos en una plena perfección. ¿Tú te imaginas Jesús si no hubiera madurado espiritualmente? Amén. Se dice por ahí que en una ocasión un pastor le llevaron un endemoniado para reprender el demonio. El pastor había sido pastor consentido de padres, y él hasta para orar pues era así como bien tiernito. Cuando le llevan el endemoniado, ¿verdad? Los endemoniados no actúan por ellos mismos, actúan movidos por el demonio. Y aunque sean flacos, más flacos que su servidor, tienen fuerza y se ponen con una posición de ataque. Ellos no se van a poner así agachados delante de uno. Los endemoniados siempre, no sé, el demonio les da fuerza, por muy pequeños que sean o delgados que sean, el demonio les da fuerza. Y siempre se ponen en una posición de ataque. El pastor, que había sido consentido por su padre, se empezó a decirle, demonio sucio, deja libre al muchacho. Demonio sucio, en el nombre de Jesús, váyase de ese cuerpo. El endemoniado, dice, se paró y le dijo, tú no tienes ninguna autoridad. Y lo agarró del cuello, lo sacudió, lo aventó allá al altar. No fue el demonio sucio el que dejó al fuera al muchacho, no el pastor que luego se fue de la iglesia con gran dolor de espalda. Entonces, dentro del reino de Dios se requiere también de personas con carácter. Mira, incluso para orar, una cosa es que tú vengas a intimidar con Dios, reconciliándote, pidiendo perdón, pero otra cosa es cuando tú vas a tener una guerra espiritual. ¿Amén? Cuando vas a tener guerra espiritual, tu forma de orar debe de ser diferente. Debes de orar con autoridad, con madurez, con actitud de guerrero. Amén. Como David. David era un adolescente, pero cuando mira que él fue provocado, su espíritu, hermano, se llenó de celo. Y dice la palabra de Dios que dijo, ¿quién es este incircunciso que quiere humillar al pueblo de Dios? Él no vio su adolescencia, él no vio su niñez, él vio al Dios al que él le servía. Amén. Y él dice, déjeme que yo voy a pelear con él. Amén. Carácter de hombre. Amén. Yo quisiera que este año nosotros nos propongamos y Señor, ya dame carácter de guerrero. Amén. La palabra de Dios dice que los valientes de David, sus caras eran caras como de leones. Amén. Pero cuánto cristiano hay diciendo en el reino de Dios, yo soy embajador de Cristo, con cara de gato. Soy embajador del reino del cielo. Amén. Con cara de miau miau. No es posible. Si realmente somos embajadores de Dios en la tierra, tenemos que pedirle a Dios que nos convierta como los valientes de David, porque nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Amén, amén. Que operan en las regiones celestes. Tú no puedes ser un cristiano pasivo. Digo de nuevo, tú no vas a echar fuera un demonio con oraciones de miau miau. No. Debe de brotar el león que hay dentro de ti. Amén.
La palabra de Dios dice que nuestro Dios es el león de la tribu de Judá. Amén, amén, gloria a Dios. Y si Él habita en nosotros, no vaya a estar ahí. Tienen que haber alaridos, deben de haber señales. Hay un dicho en el mundo que dice: hijo de tigre sale rayado. Así dice en el mundo secular. Oye, yo te digo una cosa: si los endemoniados, porque están poseídos por un demonio, toman postura de guerreros, de valientes, de destructores, oye, ¿qué le pasa al pueblo de Dios siendo tan pasivo ante la guerra que hay afuera? Eso no es posible. Tú tienes que echar mano de la palabra y orar con autoridad. Amén. Amén. No como aquella anciana que era la encargada de intercesión de una iglesia y oró por un enfermo, y como el enfermo no se sanó, al otro día dijo: ¿cómo sigue, hermana? Sigo igual. No, yo sabía que iba a seguir lo mismo. ¿Tú te pones a creer eso? ¿Qué fe de intercesora? Y era la líder de intercesión. No puede ser, no puede ser. Tú tienes que ser agresivo, Amén, amén. desarrollar tu fe, ejercitarse en el reino de Dios. La palabra de Dios habla acerca de los atletas que se ejercitan diariamente, no más por obtener premios en el mundo. Y nos dice que a nosotros, los hijos de Dios, también de la misma manera debemos de ejercitarnos en la palabra, en la oración, en el ayuno, hermanos, en el clamor de Dios. Es que no es lo mismo ver a alguien cantando aquí con gran miedo, ¿verdad? No es que está recibiendo la unción, es que tiene miedo. No, usted tiene que adorar a Dios con la autoridad de Dios. Amén, Tiene que amén. provocar al pueblo, inyectarle vida al pueblo. Amén. Imagínate un pueblo muerto, Amén. un pastor y los adoradores muertos. Pobre gente. Esto va a ser funeral de la iglesia. Aleluya. Pero qué lindo es donde hay 2 o 3 conectados con la gloria de Dios, capaces de interceder, de levantar al pueblo, de alzar sus manos, declarar la gloria de Dios, el fuego de Dios en el pueblo. Qué lindo es rodearse con gente de esa altura o de esa posición. Hebreos 5:14, leámoslo por favor. Dice la palabra de Dios ahí: en cambio, el alimento sólido es para ¿quiénes? Ahí está, para los adultos. Para los adultos. El alimento sólido es para los adultos. Entonces, ¿qué está pasando también con respecto a la iglesia? Tú ves gente que llega, gente que se va, gente que llega y se va. ¿Por qué razón? Porque el que no ha alcanzado la madurez espiritual, hermano, digo de nuevo, es incapaz de comer palabra buena. Pero bendito sea Dios por aquella gente que le encanta la buena palabra. Amén. Y de pronto dicen que ese pastor me dio pasto así sin agua, pero estaba bueno. Lo remasqué y me lo tragué, estaba bueno. Pero que de aquellos que solamente quieren lechita, esos jamás sacarán adelante el ministerio de Dios. Al contrario, siempre necesitarán que alguien los esté manteniendo en vez de ellos estar manteniendo a otros. ¿Ok? Entonces, hermanos, madurez también es la habilidad de soportar y recibir tanto críticas como halagos. Eso es madurez. Pastor, dijeron que usted era bien feo. Ya lo sé. Pastor, dijeron que usted ni pararse bien puede. Oh, qué bonita, me arreglo, tranquilo. No les afecta. Pero qué de la gente que, hermano, mire, yo la aprecio mucho. Miren lo que dijo el otro hermano, dijo que usted bien feo se paraba. Ese día se fue herido, se fue llorando, Ya no vengo. sensible. Es más, ya ni va a volver. Luego después dice uno: ¿qué pasó, hermano? ¿Ya no va a cantar? No, que canten otros que tienen mejor voz. Niños. ¿Saben? Pero los verdaderos, oiga, hermano, los valientes, los maduros, está bien. Yo sé dónde estoy, ¿verdad? Yo soy el jinete aquí en este asno y yo lo voy a llevar a donde quiera. Si ahorita me bota, me vuelvo a subir, ¿y qué puede que me aguante el pastor? Como me dijo una anciana en una ocasión: hermana, cante. Me dijo: usted a mí ya no me asusta. Así me dijo. Hermana, ¿me entiende? Amén. Al principio, cuando yo le decía: hermana, ore por las ofrendas. Ay, no. ¿Verdad? Pero ya después empezó a hacerlo. Hermana, dirija, lo hacía. Le hace una lectura, lo hacía. Vamos a orar por un enfermo, vámonos. Y un día le dije: hermana, hoy va a cantar usted conmigo. Me dijo: usted ya no me asusta. Santo. Le di el micrófono y cantó. ¿Qué había alcanzado la hermana? Madurez. Madurez. Ya estoy ya me lo paso.
Imagínate. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces también madurez es la habilidad de soportar y, como les decía, recibir tanto críticas, rechazos, ofensas, halagos o admiración. El que es maduro, los halagos no lo mueven. Pero el que es inmaduro, o la joven que es inmadura, un marihuano afuera le dijo: ay, qué linda te ves. Ay, ella llegó a la casa feliz. Dios guarde, ese día va a soñar con el paraíso. Pero la joven que es madura dice: Dios reprenda al diablo. Yo no quiero eso. A ver, yo no quiero eso. Yo soy hija de Dios. Amén. Y incluso, fíjese, hay personas que no son ni cristianos, pero tienen una madurez que uno se asombra de ellos. Seguridad de mujeres, seguridad de hombres. No caen en cualquier barco. Pero sin embargo se ven cristianos que no saben ni para dónde van. Dicen que van para la tierra prometida, pero en esas condiciones, quién sabe. Te seguirás en Egipto. A ver, cierto. Imagínate, por cualquier cosa lloran, igual que el pueblo de Israel. Ay, los pescados de Egipto. Ay, la cebolla. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Ay, no mucho chile esa comida. Ay, Dios mío, ya si quiere echar fuera demonio. Qué tristeza, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, también madurez es aprender a permanecer bajo autoridad. Eso también es madurez. El que es maduro sabe aceptar que tiene a alguien arriba superior que lo mande. El que es maduro sabe dar cuentas de lo que hace. Y si se equivocó, no tiene miedo que le llamen la atención. Pero el inmaduro no le gusta tener a alguien arriba que lo gobierne, porque no quiere sentirse, hermanos, ¿cómo decirle?, confrontado. Le tiene miedo a la confrontación. Pero el que es maduro, no, el que es maduro al contrario, él siempre quiere tener a alguien que sepa más que él, alguien que le indague conocimiento, que le dé valor, alguien, hermanos, que le meta palabras. Siempre quiere tener a alguien que le llame la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay alguien que nos llama la atención, nos conducen a la perfección. Amén. Amén. ¿Usted cree que los que cantan bien bonito nacieron ya así cantando bien bonito? No, tuvieron que ir a una escuela de música. Y allá alguien, a lo mejor rudo, ¿verdad?, se encontraron. Yo he escuchado testimonios incluso de cantantes seculares que han sido fuertemente atacados por el jurado, por otras personas. Gente que no creía para nada en ellos, por tu tono de voz, porque no conoce nada de tiempo, pero perseveraron, se dieron a la crítica. No se rindieron. Tiempo después se convirtieron en grandes artistas, ¿no? En una ocasión yo escuchaba el cuento de los Tigres del Norte. Dice que ellos andaban ahí en la calle cantando por cualquier moneda. Cuando se cruzaron para este lado, dice acá, alguien los vio cantar en una barra, los quiso llevar un americano, no tenían instrumento. Dice, les dieron una batería y resulta de que ellos no sabían ni cómo tocar batería, no tenían baterista. Y alguien de los que estaba dijeron: no, tú vas a tocar la batería. Y ese que no sabía de batería, dice que como él no sabía cómo armar una batería, la armó al revés. Y se quedó tocando al revés. Y le dijeron: ¿cómo tú tocas? Para este lado, es para acá, dijo. Él ni cuenta se daba. ¿Qué tal si ante las críticas él se rinde? Ahora, ¿quién de la gente secular no escucha eso? Y no la han llegado a cantar, ¿verdad? Mucha gente sin Cristo. Entonces, hermanos, dentro de la vida cristiana se requiere también de hombres y mujeres, hermanos, que las críticas no los asusten, que los halagos tampoco los detengan, porque eso es triste también. Mira, yo prefiero mejor críticas en vez de halagos, porque las críticas me pueden ayudar a construirme, pero los halagos muchas veces me hinchan y me hacen pensar que estoy actuando bien, y tal vez ando bien, pero bien re perdido. Anda bien, pero bien re mal. ¿Cierto? Y lo que pasa muchas veces también en algunos altares, hay adoradores y le dicen: no, lo estás haciendo bien. Y, ay, pero viene otra gente que sabe de música y los escucha y dice: ay, Dios mío, cántame con la chilindrina. ¿Verdad? Pero cuando hay alguien que sabe de música y le dice: no es así, hágalo de esta manera, hágalo así. Cuando viene alguien que sabe de música y dice: uy, ustedes son pocos, pero qué bonito se oye, ¿verdad? Entonces esto es así, hermano. La madurez requiere también que nosotros aprendamos a estar bajo inspección de alguien.
En mi caso, el día que yo considere que no necesito que alguien me enseñe, ese día yo me perdía. Amén. Yo necesito que alguien me ayude. Yo necesito que alguien me enseñe. Amén. Arriba de mí hay otros pastores de la misión que son quizás más profesionales. Y sé que cualquier rato me pueden llamar la atención si no estoy actuando bien. Búsqueme por favor 1 Corintios 2:6. Amén. Entonces madurez, hermanos, también es aprender a vivir. Y luego, hermanos, entender que necesitamos, hermanos, como seres humanos y más que todo como cristianos, un crecimiento en progreso. Amén. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, sabiduría entre los que has alcanzado mire qué cosas. Este siglo. El apóstol dice allí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. O sea, hermanos, mira, ¿cómo hablar cosas sabias ante un pueblo niño? Es imposible, quizás no te entiendan. Si empezamos a tocar temas un poco, quizás, del Apocalipsis o qué sé yo, algo otras cosas, pueden terminar hasta confundidos. Por eso dice el apóstol, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, hermanos, ¿cuántas veces nosotros a Dios también le hemos dicho, Señor, dame sabiduría? Pero la sabiduría se habla, dice la Biblia, entre los que han alcanzado madurez. ¿Ha conocido usted alguna persona tan prudente para hablar, con tanto conocimiento para predicar? Y uno se asombra y dice, qué bonito predica esa persona. ¿Sabe por qué lo alcanzó? Porque se dejó enseñar. Amén. Alcanzó la madurez. Y como alcanzó la madurez, se dejó corregir. Amén. Amén. ¿Cierto? Mas sin embargo, las personas que no se dejan corregir, una cosa te digo, jamás alcanzarán la madurez espiritual. Morirán siendo niños. Y yo le digo una cosa, puede ser que de pronto en el juicio final se encuentren delante de Dios, perdiendo su salvación. Es que el pastor, no, él te quiso llevar por un lado bueno, pero tú estabas ahí de niño rebelde. A ver, es que me lo hubiera dicho de otro modo. Pero usted peca delante de Dios a su gusto y se deleita. ¿Y acaso que Dios le anda reclamando? Así no peques, hijo, peca más suave. Estas sinvergüenzas somos con Dios nosotros, ¿cierto? O con las personas que nos llaman la atención. Es que no es la forma como lo digo, es como me lo digo. Pero tú pecaste a tu gusto y te deleitaste a tu gusto. Es más, lo hiciste hasta público. Tú no quieres que nadie te llame la atención. O sea, qué re mal estamos. Y así queremos alcanzar la madurez. Pero dice Corintios, hablamos sabiduría entre las personas que han alcanzado madurez. Amén. Para alcanzar la madurez como cristianos, hermanos, necesitamos tener en nuestro corazón motivación. Porque la motivación es aquello que nos impulsa a comenzar a hacer algo y a mantenernos haciendo eso. Amén. De verdad se lo digo. Una persona que no tiene motivación nunca llegará a ser maduro. Amén. Yo cuando era niño, pero por mi mente yo decía, un día yo voy a ser hombre. Me encantaría ser un hombre fuerte, de grandes músculos. Nunca lo logré, pero pasaba por mi cabeza. pasaba por mi cabeza esa idea, ¿no? Se ríe. Pasaba esa idea. O sea, lo mismo debe de ser en el mundo cristiano. Cuando yo llegué a los caminos de Cristo, dije, Señor, gracias porque me trajiste a tus pies. Pero yo recuerdo que una de mis oraciones, de mis primeras oraciones cuando empecé en los caminos de Dios fue, Señor, yo no quiero ser un cristiano de sillas. Yo tenía 12 años cuando hice esa oración. Señor, no quiero ser un cristiano de sillas. Permíteme aprender a tocar algún instrumento. Permíteme un día predicar tu palabra. Permíteme ir a otros lugares. Eso lo pedí y Dios lo hizo. Amén. Pero ¿qué de aquella persona que se acostumbra 10, 20 años en la misma silla? ¿Y sabes qué? Hay cristianos que hasta tienen ya su silla apartada en determinada iglesia. Esta es mi silla. Y si algún día alguien está ahí, hoy le quitaron la silla y lo hirieron. Amén. No debemos de caer ahí. Otra cosa que necesitamos para alcanzar la madurez es la perseverancia. La perseverancia es la que nos lleva, hermanos, al lugar que queremos ir. La perseverancia. Nadie se va a convertir en universitario si no persevera. ¿Tú te imaginas alguien que diga que quiere ser universitario y se conformó nomás con la secundaria? Oh, no.
El título no te lo van a regalar por mucho dinero que tengas, por muy guapo que seas. Tienes que ir a la universidad. En el reino de Dios es lo mismo. Queremos alcanzar la madurez en el reino de Dios, necesitamos perseverancia. Hoy el pastor predicó bien raro. Pobre andaba enfermo. Entiéndalo. Digo, pero la perseverancia. Porque esto pasa en la vida cristiana también. A veces se siente el fluir de Dios desde que tú entras por la puerta. ¡Ay, qué presencia! Pero otras veces el ambiente se siente bien pesado, malo, pesado que es usted. ¿Se ve? A veces el ambiente se siente bien frío, malo, frío que es usted. Se va a frizar en el culto. Pero la perseverancia no lo va a hacer retroceder. La perseverancia lo va a hacer avanzar. ¿Ok? Leamos un poquito más ahí en Hebreos 5, versículo 13. Amén. Dice el 13: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. El que solo se alimenta de leche es el inexperto. Qué bonito es que en una iglesia haya diferentes predicadores, ¿no? La Biblia dice que Dios a algunos les dio el ser maestros, a otros dice que Dios les dio palabra de exhortación. Miren, ahí le va un bocado, pero le va bien bueno. Otros tienen el don de ser maestros, enseñan así bien tranquilos y la gente se relaja. Pero a otros, dice la palabra de Dios, les fue encomendado un mensaje de exhortación. Amén. Y qué lindo es que dentro de una iglesia hayan estos diferentes ministerios, ¿verdad? Que imagínate que de pronto aquí se levante una hermana que, ¿verdad?, machete desenvainado, le va a peinar hasta el pelo el pastor si lo trae paradito. Y qué lindo, de veras, oiga, lo necesitamos. Lo necesitamos. Dentro del reino de Dios se necesitan hombres y mujeres que breguen también con su carácter. Algunas veces nosotros nos quejamos de nuestro carácter, pero te digo una cosa: Dios no se equivocó con el carácter que nos dio. Amén. Así que, Señor, cambia mi carácter. No, tranquilo, dile que lo moldee a su parecer. Porque ese carácter que tú tienes es necesario en el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Te imaginas si todos aquí fuéramos de carácter así, de palomitas mansas? No, alguien tiene que haber aquí con carácter de sierva viva, ¿no? ¿Verdad? Que sepa poner en su puesto incluso a los niños. Se requiere gente así. Recuerdo que en una iglesia no todos pueden ser pasivos. Alguien tiene que ser con autoridad y con carácter. Y cuando lo note, no se moleste, dele gracias a Dios porque llegó alguien. La iglesia lo necesitaba. Amén. Una ocasión en una iglesia donde yo estaba, había muchos niños y siempre en la hora de la prédica empezaban a correr. Pero de pronto llegó un hermano ahí que era bien delicado. Y yo dije: ay, Dios mío, este está bueno para diácono, para que controle los niños. Los hermanos en la iglesia dijeron: no, ¿cómo le va a confiar ese puesto a ese hermano? Yo dije: no, pues que ni los padres tienen autoridad para controlarlos, entonces necesito a alguien de afuera que venga con mano dura. Y así fue. Le dimos a él la oportunidad de trabajar con los niños. Miren, los niños se educaron. Amén. Porque se no le andaba pidiendo permiso a la mamá, nos agarraba el ojito. Siéntese. ¿Verdad? Cuando a los mismos niños los padres les decían: ahí viene el hermano fulano, eran carreras al lado de ellos. Entonces se requiere dentro del camino de Dios también que hayan personas, hermanos, con carácter. Así que no te quejes del carácter que tienes, al contrario, dale gracias a Dios. Y así cual tú eres, dile a Dios: Señor, aquí estoy tal cual soy. Este semblante duro que he tenido en las tinieblas puede ser útil en el reino de Dios. Amén. 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 Porque si allá afuera era bueno usted para agarrar del cuello a sus enemigos, sin duda alguna ahora en el reino de Dios lo mismo. Cuando le aparezca un endemoniado, sabrá cómo ponerlo Amén. en sujeción. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor.